Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de permitirle al Señor, ¿verdad?, que nos acercarnos a Él, decirle a Él, ¿verdad?, que deseamos y anhelamos andar en su camino, poner por obra su palabra, y que a través de estas cosas podamos intimidar, conocernos más, de una manera más profunda. Así que gracias al Señor en esta noche por permitirnos estar aquí juntos y de esta forma poder conocerlo más a Él. Muy bien, hemos comenzado a hablar sobre cualidades de carácter y hoy estaremos hablando sobre el dominio propio. Es una de las cualidades que nos permite a cada uno de nosotros poder caminar más en obediencia al mandamiento y a la ordenanza, poniendo en práctica los mandamientos del Señor. Muy bien, vamos a orar. Señor, eres bueno y fiel, Padre. Queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar juntos. Nos disponemos a caminar a través de tu palabra. Queremos que grabes tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y que se haga vida en cada uno de nosotros. Recibe el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo, nuestro grande Dios y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos congregamos con la única finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bienvenidos todos, ¿verdad? Comenzaremos por leer esa cita de Santiago, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El dominio propio es contrario al desenfreno. Estas dos cualidades, tanto una positiva, una cualidad que manifiesta la naturaleza de Dios en nuestras vidas, y la otra que es todo lo contrario. Rechazar deseos indebidos, eso significa dominio propio. Rechazar deseos indebidos y hacer lo que es correcto, ¿verdad?, teniendo el control de los impulsos de nuestras almas. La palabra control se deriva de la frase latina contrarrotua, que significa contracorriente. Esto indica la habilidad de resistir el flujo natural de los acontecimientos. Por ejemplo, la verdadera naturaleza del control de un marinero sobre su velero es su destreza para ir contra viento y marea. Qué complicado cuando quiero ir hacia una parte, dirigirme hacia un lado, ¿verdad?, hacia un punto, y el viento viene en sentido contrario. La palabra propia se refiere a lo que es parte de la identidad misma de la persona, incluyendo su cuerpo, incluyendo sus acciones, su mente, sus pensamientos, sus emociones, sus pasiones, su voluntad y sus decisiones, su conciencia y su carácter, ¿verdad? A esto es a lo que hace referencia la palabra propia en sí. El dominio propio es la capacidad de mantener los pensamientos, acciones y pasiones orientadas correctamente, aunque la presión de la corriente nos quiera mover en otra dirección. Dominio propio es el control de las emociones. Dominio propio es el control de los deseos y acciones propias usando nuestra propia voluntad. Es una moderación propia, caminar de una forma moderada. El dominio propio no es una restricción negativa, sino más bien una norma para administrar bien la vida. El dominio propio es tener un enfoque más importante en la vida que nuestra propia gratificación y dominar los deseos del egoísmo para lograr un mejor propósito. Hoy vivimos tiempos realmente angustiosos al ver a los hombres contender por los puestos de autoridad. Y vemos cómo afanados en ello mienten, cómo afanados en esto pasan por alto fundamentos o principios realmente importantes para el buen desarrollo de un carácter. La administración propia, por ejemplo, un presupuesto personal es un ejemplo excelente del dominio propio.
En vez de derrochar dinero libremente en la primera semana y quedarse sin dinero en la segunda semana, un presupuesto disciplinado mantendrá los recursos disponibles para necesidades futuras, limitando los desenfrenos del presente. Definitivamente hay una restricción en el dominio propio, pero es una restricción que se emplea como herramienta de una administración positiva, ¿verdad? Esa cadena interna de órdenes. El dominio propio lleva en sí un régimen propio, el de mantener nuestras capacidades internas en una relación apropiada. Las emociones, por ejemplo, necesitan mantenerse controladas por medio de la voluntad. La voluntad es la facultad de tomar decisiones. La voluntad, a su vez, necesita ser gobernada por la mente, esa facultad que el hombre tiene de entender y razonar. Y finalmente, la mente debe responder a la conciencia. Aleluya. El dominio propio, lo contrario, es la autocomplacencia, ¿verdad? Cuando, violentando normas y reglas, hacemos lo que deseamos, ¿verdad? Dominio propio es obediencia instantánea a los primeros impulsos del Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es importante. La cual necesita ser fortalecida o fortificada por los principios de un carácter ideal. El resultado es un alma balanceada. Gracias. Dominio propio. La sumisión propia. Es irónico que las facultades más fervientes del ser humano, la voluntad y las emociones, estén en el fondo del alma balanceada. En el fondo del alma. Cuando la gente habla de control, a menudo piensa en una voluntad fuerte o sentimientos gratificados, pero eso no es la esencia del dominio propio. El dominio propio es la habilidad de mantener nuestros impulsos, voluntad y emociones bajo el control sensato de la comprensión y la conciencia enfocada por el carácter. Necesitamos desarrollar ese carácter correcto, apropiado, ¿verdad? Que desarrolla en nosotros, o Dios, ¿verdad? Siembra ese carácter en nosotros, ese carácter que manifiesta la naturaleza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Esa habilidad de mantener nuestros impulsos, voluntad y emociones bajo el control sensato de la comprensión y la conciencia enfocada por el carácter. Las fuerzas de una persona se miden solamente parcialmente por lo que puede hacer. La mayor prueba de la fuerza de una persona está en la capacidad de poder hacer las cosas y a la misma vez también de abstenerse de hacerlas. Puedes hacer o detenerte y no hacerlas. Dependiendo de qué, de la naturaleza de lo que tú haces. Un muchacho buscaba trabajo a finales del siglo XIX, es uno de los testimonios escritos que han quedado por ahí. Presentó su solicitud a una compañía de barcos transatlánticos. El hombre que lo entrevistó preguntó al joven: ¿qué puedes hacer? Él respondió, se quedó meditando un poco y dijo: puedo hacer lo mejor que pueda en cualquier cosa que me pida. El hombre le dijo: muy bien, ¿qué has hecho?, le preguntó el que lo entrevistaba. Y le dice: bueno, pues he cortado leña para mi madre por 2 años, le contestó el joven.
Pensando durante un momento, el hombre le preguntó: ¿qué no has hecho? El muchacho meditó un poco y luego dijo: no he hablado durante las clases durante un año. El entrevistador le dice: eso es bastante, exclamó el hombre. ¿Sabes una cosa? Te llevaré en mi barco y espero que algún día pueda verte siendo su capitán. Un muchacho que puede cortar un montón de leña y a la misma vez también restringir su lengua debe tener muchas cosas buenas dentro de sí. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Un proverbio chino dice: recibe a tus pensamientos como a huéspedes, pero trata tus deseos como a niños. El dominio propio no es un tema popular de conversación. Las personas rara vez hablan del dominio propio cuando se reúnen a tomar café. Raras veces lo mencionan, aunque se reconozca la necesidad del dominio propio, como en dietas o en tiendas que comentan y dicen la importancia de dominar y controlar los impulsos. No es un tema que se trate con entusiasmo. Lo podemos aceptar con resignación, pero no disfrutarlo al desarrollarlo. Sin embargo, si adoptamos una actitud negativa hacia el dominio propio, no comprenderemos una de las virtudes que más recompensas y placer deja al buen carácter. Para muchos, es un requisito difícil de aceptar. Antes de que uno pueda desarrollar esta virtud, primero deberá adoptar una meta en la vida que vaya más allá de sí mismo. La razón es bastante básica. Elegimos estas cosas que creemos nos van a acercar más a lo que nos interesa. Si la satisfacción personal es el centro de la vida de una persona, el dominio propio parecerá más como una limitación que un placer. Después de todo, el fin del dominio propio es restringir la satisfacción propia. La base del verdadero dominio propio, con todas sus dichas y recompensas, es cumplir un llamado en la vida superior a la persona y que va más allá de ella. Una vez que se tiene un propósito y dicha en la vida que es verdaderamente mayor que el propósito que el propio ser, el dominio propio se convierte en una disciplina que promueve aquello que es realmente importante en lugar de oponerse a ello. Un hombre dijo: el que reina consigo mismo y regula sus pasiones, deseos y temores es más que un rey. En el trabajo, cuando lo enfocamos ahí, el dominio propio es lo opuesto al enfoque propio. Para tener dominio propio, una persona debe enfocarse en responder a las necesidades de otros antes que gratificarse a sí mismo. Si una persona cree que tiene suficientes medios para gratificarse a sí mismo y servir a los demás, ha perdido completamente el punto del dominio propio. Tan pronto como se abraza esa idea de gratificarse, como cuando un león recibe el olor de la carne fresca, puede surgirle un hambre feroz que domina todas sus otras necesidades. El impulso interno y natural de complacerse a uno mismo es tan fuerte que lo que comienza al parecer como una autogratificación nunca será satisfecha, sino que siempre ansiará por más. El dominio propio requiere enfocarte en los demás en vez de hacerlo en ti mismo. Enfocarnos con mesura. Debemos de actuar con moderación. Esto refuerza nuestro carácter en su calidad de responsabilidad. La responsabilidad de saber y hacer lo que se espera de mí. El dominio propio, enfocar
a los demás en vez de a ti mismo, si no va equilibrado con el conocimiento de la responsabilidad que tiene de cuidar tu propio bienestar, podemos ser llevados al error del descuido propio, ignorando nuestro propio cuidado, nuestra propia alimentación, nuestras propias vestiduras, nuestro propio desarrollo personal y otras necesidades. La responsabilidad es la cualidad del carácter que ayuda a mantener el dominio propio sin caer en el desenfreno por un lado y el descuido propio por el otro. Enfoquemos en la familia, enfoquémonos en el hogar. Contémosle cómo un jugador olímpico requiere de disciplina. Cuando te sientes a la mesa con tu familia, vamos, comparte con ellos. Invita a tu casa un jugador y preparemos las preguntas para él. Inscribe a tu hijo en una liga deportiva para que vivan la disciplina del dominio propio. Sabemos que en cualquier club, ¿verdad?, de fútbol, de voleibol, hay disciplinas, hay reglas que se tienen que cumplir. Y al jugar en esos equipos se desarrolla sobre todo disciplina. Discierne bien, con profundidad, en el conocimiento de la palabra del Señor. Es como vamos a discernir con profundidad. Estemos atentos al rumbo que tomamos. Evalúa bien tus acciones, tus palabras, tus pensamientos. La vida está en los detalles realmente. Durante muchos siglos, los capitanes de barco usaban el sextante como el estándar para localizar su posición en el mar. Sextante es un instrumento de reflexión en el que el limbo graduado abarca 60 grados y que permite medir la altura de los astros desde una embarcación o una aeronave. Sin un estándar para conocer su posición, un barco pronto quedaría a la deriva fuera de su curso y se perdería. El dominio propio requiere un estándar con el cual las acciones y motivos puedan ser medidas o en un momento de debilidad uno pueda caer y hasta destruir las áreas sobre las cuales antes uno mantuvo control. Qué importante es mantener esa ubicación siempre. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero. Por lo tanto, vive como tal, como un creyente real, como un hijo de Dios, haciendo la voluntad de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. De vez en cuando tenemos que tomar decisiones importantes, pero la vida está conformada en gran parte de pequeñas decisiones diarias. Y esas decisiones corresponden a cosas sencillas, simples. ¿Me tomo un descanso para despejar mi mente o simplemente continúo haciendo lo que estoy haciendo? ¿Digo lo que pienso o me callo en este caso? ¿Lo compro o no? ¿Me como una o dos bolas de helado o una manzana? ¿Qué hago? La vida está llena realmente de decisiones rutinarias. Y aunque las grandes decisiones esporádicas son importantes, el carácter se desarrolla por medio de las pequeñas. Debemos de analizar cuidadosamente nuestros principios, ¿verdad? Debemos de cuidar cuidadosamente nuestras relaciones y nuestra conducta y adoptar aquellos que nos faciliten escoger el bien en lugar del mal, ¿verdad? Escoge aquellas cosas que te facilitan hacer el bien. Hay dos aspectos dentro de las decisiones diarias las cuales debemos de tomar en cuenta. Una de ellas es analizar tendencias. La segunda es adoptar principios antes, ¿verdad?, de encarar decisiones. Nuestras tendencias influirán en nuestras decisiones. Aleluya. ¿Tiendes a dejar las cosas para después? Si estás consciente de esta tendencia, te ayudará a utilizar el dominio propio cuando tengas que decidir entre seguir trabajando o tomarte un descanso.
¿Tiendes a decidir lo que piensas o evitas los enfrentamientos? Si reconoces tus tendencias, te ayudará a equilibrar tus decisiones. ¿Te gusta tener lo último y lo mejor? Al conocer tus tendencias, te ayudará a moderar tu desenfreno. Después de todo, no se trata de evaluar la compra, el helado o el descanso, ya que las circunstancias determinan si es la decisión correcta o errada. Pero lo que debemos evaluar en sí es nuestra decisión. ¿Permitirá esta decisión que nuestra vida y nuestro carácter den un paso en la dirección indicada? El desarrollo de nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, analicemos y admitamos nuestras tendencias. El segundo punto es adoptar principios con anticipación. Si tomamos las decisiones espontáneamente y no en base de un principio, daremos unos pasos en una dirección y otros en otra. Y si de lo contrario establecemos un conjunto de preceptos, es más probable que nuestra vida se mueva en dirección correcta. Si la televisión me hace perder mucho tiempo, en lugar de batallar todas las noches para decidir si la vemos o no, establezcamos ciertos días sin televisión y otros en los que sí se permite. Si tienes debilidad por los postres antes de ir al restaurante, decide qué vas a pedir. De tal forma que tengamos el control sobre las cosas, el control sobre la toma de decisiones. Será un reto poner en práctica dichos principios, pero será más fácil una vez que admitamos nuestras tendencias y decidamos de antemano qué decisiones son las correctas para la mejora de nuestro carácter. Debemos discernir también el trabajo. Cuando el agua fluye sobre el cauce de un río, hay un efecto de dar y recibir entre el agua y el terreno. Al principio, puede parecer que el cauce controla el cauce del río. Con el tiempo, sin embargo, está claro que la fuerza del agua es la que remodela el cauce, cambiando gradualmente sus límites y a la misma vez también su curso. Decisiones débiles, al igual que un terreno débil, no mantendrán una dirección constante. Tus debilidades gradualmente erosionarán tus ideales y alterarán tu carácter. Solo si reconoces esas debilidades y estableces principios firmes en esos puntos, la dirección del desarrollo del carácter personal se mantendrá bajo control. Protejamos las pequeñas decisiones que moldean nuestro carácter, reconociendo nuestras debilidades y estableciendo con antelación los medios de seguridad. Cuando vamos observando estas cosas, entonces nuestras decisiones van siendo sabias, no apoyadas en el deseo, en el anhelo nuestro que tenemos de las cosas, sino en el principio, en el fundamento, que dirigen, que toman el control de las decisiones para conducirlas a una expresión de la nueva naturaleza que Dios ha colocado en nuestras vidas. Mucha gente ha tratado de domar los osos salvajes, con cierta medida de triunfo, claro. Aunque a veces hay animales salvajes a los que se les puede enseñar conductas domésticas, sus tendencias salvajes internas pueden surgir repentinamente a la superficie. Una persona con dominio propio debe reconocer sus debilidades internas y vigilar sus pasos cuidadosamente. El dominio propio es manejar las decisiones mundanas de la vida, especialmente en las áreas en las cuales tenemos debilidades. Si el dominio propio triunfa, puede surgir otro peligro. Puede surgir el orgullo.
Debemos ser cuidadosos de no enorgullecernos de nosotros mismos pensando que nuestro temperamento ya no es un problema. Una debilidad que ha sido controlada necesariamente no significa que ha sido eliminada permanentemente. El dominio propio, especialmente el que tiene éxito, debe ejercitarse en equilibrio con la humildad, reconociendo que nuestros logros se deben a lo que otros han invertido en nuestras vidas. La senda de la libertad tiene giros inesperados. Lo confuso de la libertad es que sigue un camino con un giro en U. Aquellos que siguen el sendero usando sus frenos internos son los que disfrutan de la libertad que brindan la salud, los ahorros y la independencia. Aquellos que escogen el sendero de la complacencia ven sus vidas rápidamente limitadas a causa de malos hábitos, de enfermedad, de deuda y otras consecuencias que nunca anticiparon. Debemos frenarnos a nosotros mismos en vez de esperar las consecuencias que la vida nos imponga. El dominio propio es el sendero a una vida de verdadera libertad. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gálatas capítulo 6, versículo 8 y 9. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Debemos de alejarnos de las tentaciones. De un lado, la tentación es un apetito interno. Del otro lado, es una provocación externa. La tentación cuenta con factores externos e internos que deben ser controlados por medio del dominio propio. Los deseos internos son como una olla de agua caliente dentro del corazón humano. Mientras el fuego de la insatisfacción siga encendido, los deseos se mantendrán ardientes. Hay cosas que justifican la insatisfacción y el deseo de cambiar. El dominio propio es como una tapa de ventilación que mantiene los deseos bajo control sin necesidad de sofocarlos. Esto describe la función del dominio propio con relación a los deseos internos. Los factores externos entran en juego cuando, por ejemplo, una persona mira anhelante los artículos de un catálogo que están fuera de su alcance, o mira películas con estilo de vidas inalcanzables. Es como agregarle el combustible del exterior al fuego de la insatisfacción dentro de la persona. Mientras más vea, mientras más escuche o esté expuesta a ese combustible externo, más se agitan sus deseos. Cuando los deseos internos que se encontraban refrenados empiezan a debilitar el dominio propio y se agitan hasta llegar al punto de la ebullición, se empuja la tapa a un lado. Se pierde el dominio propio y los deseos se convierten en una fuerza abrumadora o aún en una obsesión incontrolable. El propósito de tomar este ejemplo analógico es para señalar que el control interno por sí solo no es suficiente cuando se le agrega combustible externo al fuego. El control interno se ve opacado. El dominio propio necesita la disciplina del freno interno, así como también es necesaria una disciplina externa. Aléjate. Apártate de ahí. Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa,
diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. El permanecer cerca de las influencias que alimentan el descontento finalmente aplasta la capacidad de frenarse. La sabiduría que se deriva del dominio propio es la que pone fin al combustible en lugar de jugar con él. El dominio propio tiene dos partes: frena los apetitos internos y tiene un frente externo. Tener la disciplina para cerrar un libro, tener la disciplina para apagar una película, para desechar un catálogo o alejarse de algo que alimenta el descontento. Protejamos nuestro corazón y nuestra mente por medio del dominio interno y externo. Un hombre dijo: si quieres conquistar tu debilidad, no la gratifiques. Otro hombre dijo: el que conquista a otros es fuerte, pero el que se conquista a sí mismo es poderoso. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Debemos de alejarnos en el trabajo, donde la tentación se está presentando. Es sabio el que sabe cuándo se enfrenta a una tentación demasiado fuerte para resistirla y se aleja de ella. Es orgulloso el que insiste ser lo bastante fuerte y persiste mientras su resistencia gradualmente se desvanece. Tengamos cuidado con las influencias externas que alimentan deseos equivocados en nuestro corazón. Sabemos lo que son y sabemos cómo se agitan. Si no te alejas, el dominio propio será vencido, en general con sutilidad o repentinamente. El dominio propio debe ser ejercitado cuidadosamente, con discreción. La discreción es reconocer y evitar palabras, acciones y actitudes que pudieran traer consecuencias indeseables. La discreción es la habilidad de reconocer cuáles anuncios, cuáles programas de televisión, cuáles conversaciones, cuáles influencias están dentro de lo tolerable y cuáles no. Debes de alejarte en el hogar. Los perros que son entrenados para hacer ojos de ciegos o perros policías deben de desarrollar un alto nivel de dominio propio. Tales perros deben aprender a alejarse de las distracciones y concentrarse en las órdenes de sus amos. Estas cualidades o estas cosas que desarrollan en nosotros el dominio propio, el control o el autogobierno en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos de elogiarlas. El liderazgo comienza conmigo. ¿Cuál es el mejor hombre para gobernar una ciudad? La respuesta es el que se puede gobernar bien a sí mismo. Ese es el mejor hombre para gobernar. El dominio propio es una de las cualidades más importantes para un líder. Por las muchas presiones que tienen y por la influencia de su ejemplo y decisiones, esto no es más evidente que cuando un líder controla la ambición de su propio avance. El dominio propio de un oso lo tomamos como ejemplo porque es uno de los animalitos que en la forma natural expresan el mayor dominio sobre sí mismo. El dominio propio del oso negro
Es la especie de oso más común. Llega a alcanzar a medir 1,50 m. Los machos pesan alrededor de 120 kilos a 157 kilos. Las hembras, unos 54 kilos a 81 kilos. El oso negro más grande que fue encontrado, ¿verdad?, en Estados Unidos, pesaba 337 kilos. Aunque es menor que el oso pardo o el gris, con todo es lo suficientemente poderoso. Sin embargo, el oso negro exhibe una conducta controlada en 3 áreas en particular: en su carácter, en su apetito y su sueño. El oso negro exhibe una conducta controlada en 3 áreas: su carácter, su apetito y su sueño. Él tiene el control del carácter. Los osos negros exhiben una restricción de ira que no es usual entre los osos. Los osos negros usualmente evitan los enfrentamientos. Casi nunca llegan a golpearse. Todos los osos son peligrosos y deben ser evitados por los humanos. Sin embargo, en contraste con otras especies de osos, la conducta del oso negro ilustra un dominio propio particular sobre su carácter, dominio sobre su apetito, ¿verdad? Ese dominio que debe tener ahí. Durante las festividades de invierno, cuando los humanos se entregan a su apetito y ganan peso, los osos negros, antes de la primera gran nevada de invierno, el oso entra en su madriguera, se enrosca en un rincón cómodo y se entrega a un sueño largo y profundo. Durante unos 7 meses, el oso duerme, y durante esos 7 meses no come nada. Cuando llega el tiempo de despertar, habrá perdido entre 15 y 25% de su peso. Este realmente es un ejemplo de dominio propio en la naturaleza, en una forma impresionante. Tiene disciplina en su despertar. Los osos no están inactivos durante todo el invierno como lo hacen muchos roedores. En la invernación, un animal cae en un sueño como en un trance. Cuando se molesta, puede tomarle horas para llegar a estar completamente despierto. El oso, aunque esté en un sueño profundo, puede despertarse y pararse casi instantáneamente. Si se le molesta, el oso abrirá sus ojos y se levantará rápidamente, una disciplina que requiere gran dominio propio para los humanos adormecidos. Batallamos para poder enfocar al momento de despertar y coordinar lo que hay a nuestro alrededor. Mi amado hermano, dominio propio, una cualidad de carácter necesaria a desarrollar en cada uno de nosotros, para que sometiendo nuestra voluntad al Dios eterno, podamos honrarlo, glorificarlo y exaltarlo siempre, ¿verdad? Desarrollando en nosotros la capacidad de obedecerlo. Dios les bendiga a todos y gracias por estar aquí. La paz de Dios sea contigo. Amén.